No eres parte de esta familia, me dijo mi madre mientras recortaba mi cara de todas las fotos. Pero cuando murió el abuelo y leyeron el testamento, todos quedaron helados. Desde que tengo memoria, mi madre siempre tuvo un talento particular para hacerme sentir como una intrusa en mi propia vida. No era necesario que gritara o que me golpeara, aunque sí hubo gritos y más de una bofetada cuando intenté cruzar ciertos límites. Pero lo que verdaderamente dolía era esa forma tan quirúrgica y constante de hacerme sentir un estorbo. Era como si yo fuera una mancha en su mantel blanco, algo que había llegado por accidente. Que no podía desaparecer pero que ella intentaba disimular con una sonrisa perfecta ante los demás y una mirada llena de desprecio cuando estábamos solas. Lo peor es que se las arreglaba para que nadie más lo notara. Para el mundo, ella era una madre abnegada, siempre bien vestida, con un acento sureño encantador y un Dios te bendiga listo para soltar en cada conversación, pero cuando estábamos en casa, era como si yo no existiera. O peor aún, como si ella deseara con toda el alma que yo dejara de existir. Crecí rodeada de fotografías que contaban una historia en la que yo no aparecía. No era que no me tomaran fotos, claro que lo hacían cuando había visitas o reuniones importantes, pero después, cuando esas imágenes iban a dar a los álbumes familiares o se enmarcaban para la sala, mi rostro simplemente ya no estaba. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizás no me habían tomado la foto o que simplemente me habían cortado sin querer, hasta que una vez encontré un sobre en el fondo de un cajón con pedazos de fotos. Todos con mi cara. Era una colección cuidadosamente hecha con años de recortes. Vi mi cara de bebé, luego de niña, luego en esa fiesta donde mi papá había insistido en tomar una foto de todos juntos. Ella recortaba mi cara y la tiraba, pero había guardado esos recortes como si fuesen basura que aún no se había molestado en sacar. Ese día supe, sin lugar a dudas, que no era simplemente que me ignorara. Me odiaba. Cuando lo confronté, mi papá se quedó en silencio. Me abrazó torpemente y dijo que tu madre ha pasado por muchas cosas y que no siempre sabe cómo expresar lo que siente. Yo tenía 15 años y ya estaba harta de excusas. Vivíamos en un suburbio a las afueras de Dallas, una zona donde todos fingían ser más ricos de lo que eran, donde los jardines se mantenían impecables pero las casas estaban llenas de secretos. Mi hermana mayor era la reina de ese teatro. Rubia, con sonrisa de catálogo, perfecta para las fotos navideñas que mi madre colgaba en la chimenea. A ella si la vestían con ropa bonita, le celebraban cada logro con globos y pasteles, le daban el carro cuando cumplió 16. Yo, en cambio, me gané un portátil usado y una tarjeta para comprarme mi propia ropa si quería lucir menos desarreglada. Era como si hubieran decidido que ella representaba todo lo bueno que podía salir de esa familia, y yo, bueno, yo era la anomalía. Cada vez que preguntaba por qué me trataban así, mi madre respondía lo mismo, sin mirarme directamente, tú no eres parte de esta familia, y lo sabes. No lo decía gritando ni llorando, lo decía con esa frialdad que da más miedo que el peor de los gritos. Con el tiempo dejé de preguntar. Aprendí a desaparecer en las esquinas, a comer sola en la cocina cuando no había nadie más, a no esperar regalos en Navidad y a no contar con nadie si me enfermaba. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, y para ellos eso parecía estar bien. A los 18, el mismo día que recibí mi diploma de secundaria, a esa ceremonia no fueron, por cierto, porque mi hermana tenía un torneo de natación, hice las maletas y me largué. Me fui a vivir con una compañera de clase que compartía un estudio pequeño en Houston y comencé a trabajar mientras tomaba cursos comunitarios en línea. Nunca pedí ayuda, nunca llamé. Pensé que desaparecer era la única forma de salvarme. Y durante un tiempo, funcionó. Aprendí a construir una vida por mí misma, una que no dependiera de los caprichos de mi madre ni de la presencia constante de mi hermana comparándose conmigo en todo. Hasta que llegó la llamada. Una tía lejana, de esas que nunca están en nada pero saben todo, me avisó que mi abuelo, el único que alguna vez me trató con algo de cariño sincero, había muerto. Él vivía en Austin, a pocas horas de donde yo estaba, y aunque la noticia no me sorprendió, sí me removió algo en el pecho. El abuelo había sido raro, excéntrico, medio gruñón, pero siempre me dio la sensación de que sabía más de lo que decía.
No lo veía desde hacía más de 5 años, pero en cada cumpleaños me llegaba una carta escrita a mano y $50 envueltos en papel aluminio, como si quisiera asegurarse de que nadie más lo viera. Fue el único adulto de mi familia que me miraba a los ojos y me preguntaba cómo estaba de verdad. La tía me insistió en que debía ir al funeral, que tu abuelo habría querido verte ahí, pero yo dudé. No por él, sino porque sabía que asistir era meterme de nuevo en el agujero negro que era mi familia. Aún así, algo dentro de mí dijo que debía ir. No sabía exactamente qué era, pero sentí que debía hacerlo. Así que agarré una mochila, compré un pasaje de bus barato y volví a Texas. Volví al infierno disfrazado de hogar. Y no tenía ni la menor idea de que ese funeral iba a cambiarlo todo. Actualización 1. Habían pasado casi 6 años desde que me fui de casa, y sin embargo, en cuanto puse un pie en la vieja propiedad de mi abuelo en Austin, sentí que el tiempo se encogía. La grava del camino aún crujía igual bajo los zapatos, el portón seguía oxidado, y el olor a madera envejecida y polvo me golpeó como una bofetada emocional. Era como si el aire mismo se hubiera congelado en la época en que aún tenía 10 años y el abuelo me enseñaba a cortar leña sin cortarme los dedos. Estaba anocheciendo cuando llegué, y las luces cálidas que salían desde el interior de la casa me hacían sentir como una forastera viendo una obra desde el otro lado del vidrio. Habían estacionado carros de alquiler caros junto a la entrada, decorado el porche con flores falsas que olían a plástico barato y colgado una pancarta con su nombre como si eso pudiera compensar el abandono en vida que todos le habían dado. Cuando entré, nadie me saludó. Vi caras conocidas, primas que me ignoraban desde la secundaria, tíos que no me reconocían sin el uniforme del colegio, y a mi madre, de pie junto a la chimenea, como siempre, entera, firme, con esa expresión de estar oliendo mierda aunque no hubiera nada. Mi hermana se acercó a darme un abrazo incómodo, fingido, uno de esos que se dan para cumplir, como si el funeral fuera un evento social más en su agenda. Me dijo que estaban sorprendidos de que hubiera venido y que mamá pensaba que no te ibas a dignar a aparecer. Respondí con un tampoco vine por ustedes, y me alejé, dejando claro que no iba a caer en sus provocaciones de siempre. Lo más asqueroso de todo fue ver que, en la sala principal, sobre una mesa decorada con fotos de la infancia, alguien había decidido volver a pegar mis caras en las imágenes familiares. No las originales, no. Eran impresiones mal recortadas, sobrepuestas con pegamento barato sobre los huecos que alguna vez habían dejado mis ausencias forzadas. Reconocí una de ellas al instante, yo con 6 años, sosteniendo a un gato callejero que había rescatado, y mi madre al lado, con cara de asco. Aquella foto jamás había estado colgada en la casa, y sin embargo, ahí estaba ahora, como si intentaran reescribir la historia a última hora. Me dieron ganas de arrancarlas una por una y quemarlas en la chimenea, pero me contuve. No iba a darles el gusto de pensar que todavía me afectaba. Durante el servicio, me mantuve en silencio, sentada al fondo. Escuché a mi madre dar un discurso sobre la importancia de la familia y cómo su padre siempre fue un hombre honorable que creía en la unión. Casi me atraganto de la risa cuando dijo que él siempre estuvo rodeado de sus seres queridos, hasta el último día. La hipocresía me subía por la garganta como ácido. Sabía perfectamente que habían dejado al abuelo solo durante años. Que apenas lo visitaban una vez al año para tomarse la foto navideña y salir en el boletín de la familia como si les importara algo más que las apariencias. Yo misma recibía más llamadas de él que todos ellos juntos, aunque fueran cortas y siempre terminaran con un no le digas a tu madre que hablamos, ¿sí? Esa noche, mientras todos se iban, mi tía Gloria, la misma que me había avisado, se acercó a mí con una expresión extraña, como de nerviosismo mezclado con complicidad. Me dijo que había algo que debía saber, pero que no podía decírmelo allí, no con todos los cuervos rondando. Le pregunté de qué se trataba, y bajando la voz me susurró que el abuelo había modificado su testamento un mes antes de morir, y que la nueva versión iba a causar un terremoto en la familia. No quiso darme más detalles, solo me pidió que no faltara a la lectura del testamento en 2 días y que, pasara lo que pasara, me mantuviera firme. Luego se fue apresurada, como si temiera que alguien la hubiera escuchado. Me quedé sola un rato más en el porche, viendo cómo se apagaban las luces una a una dentro de la casa.
Sentía que algo se estaba cocinando, algo que iba más allá del típico drama familiar. La forma en que mi madre me miró al salir, como si supiera algo que no estaba diciendo, y la forma en que mi hermana evitaba mi mirada todo el tiempo, me confirmaron que lo que fuera que había hecho el abuelo, no era poca cosa. Al día siguiente, me quedé en un motel barato al borde de la carretera. Dormí mal, soñando con las tijeras de mi madre cortando fotos, con el sonido del papel rasgado y el eco de su voz repitiendo que no era parte de la familia. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo iba a cambiar. No sabía si era intuición, rabia acumulada o simplemente deseo desesperado de justicia, pero había una parte de mí que sabía que la verdadera herencia que había dejado el abuelo no era dinero ni propiedades. Era la oportunidad de ajustar cuentas. Y yo, jodidamente lista, estaba más que dispuesta a cobrar cada centavo emocional que esa gente me debía. Actualización 2. 2 días después, me presenté a la lectura del testamento con los mismos nervios con los que se espera una explosión. No era que creyera que el abuelo me hubiera dejado algo más allá de un recuerdo simbólico, pero la forma en que mi tía Gloria me lo había insinuado, como si lo que se venía fuera una bomba de tiempo a punto de estallar, me había dejado la mente hecha mierda. El bufete de abogados estaba en el centro de Austin, en uno de esos edificios antiguos de ladrillo rojo que aún conservan placas oxidadas en la entrada. Había una sala de juntas pequeña con una mesa alargada, llena de carpetas, agua en botellas individuales, un par de bandejas con galletas que nadie tocó y un aire acondicionado que funcionaba demasiado bien. Mi madre entró como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido negro planchado al milímetro y tacones que sonaban como disparos en el piso de madera. Mi hermana venía detrás, con un aire de superioridad como si esto fuera una ceremonia privada solo para ellas. Me miraron, por supuesto. Mi madre hizo un gesto con la boca, apenas una mueca, y murmuró un no me digas que si vino al oído de mi tía Gloria, quien, por su parte, se limitó a apretar los labios y ofrecerme asiento junto a ella. Me senté, cruzando los brazos, con el estómago hecho un nudo, pero la espalda recta. No les iba a dar el gusto de verme nerviosa. El abogado que se encargaba del caso era un hombre alto, con el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y una voz lenta, casi ceremonial. Empezó explicando que el testamento anterior había sido reemplazado por una versión más reciente, firmada 30 días antes del fallecimiento, y que todos los presentes eran beneficiarios nombrados. Por lo que tenían derecho a estar ahí. En ese momento, mi madre dejó escapar un suspiro tan confiado que me dieron ganas de levantarme y gritarle que se lo guardara, que aún no había ganado nada. La primera parte fue bastante predecible. El abuelo dejó donaciones menores a la iglesia local, al refugio de animales donde solía llevar a sus perros, y un par de pequeñas herencias a primos lejanos. Hasta ahí, todo el mundo sonreía con esa mezcla de nostalgia y codicia reprimida. Pero entonces, el abogado hizo una pausa, sacó una hoja distinta, más arrugada y con un sello notarial fresco, y dijo, con total claridad, que el grueso del patrimonio, que incluía 3 propiedades, cuentas de inversión y acciones en una empresa agrícola familiar, quedaba a nombre de su nieta injustamente marginada por razones personales, quien representa, según sus palabras exactas, la única persona en esta familia que nunca fingió ser alguien que no era. El silencio fue como un balde de agua helada. Nadie respiraba. Yo me quedé paralizada, mirando al abogado como si hubiera leído mal. Pero él repitió, esta vez mirando directamente a mi madre, la señorita, mi nombre completo, recibe el 70% del total de bienes, incluidas las propiedades en Travis County y la casa en el lago. A su discreción queda el uso o disposición de los activos restantes. Mi madre rompió el silencio con un esto tiene que ser un puto error que rebotó en las paredes como un disparo. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Mi hermana, en cambio, solo se quedó tiesa, sin saber si llorar o romper algo. El abogado, imperturbable, sacó una copia del video donde el abuelo firmaba el documento frente a notario y 2 testigos. En la grabación, el abuelo miraba a cámara y decía, palabra por palabra, que no confiaba en su hija porque dedicó su vida a las apariencias y a pisotear a quien no encajaba en su visión de familia.
Y que él no iba a irse de este mundo sin corregir su mayor error, permitir que durante años su nieta fuera tratada como basura en una casa que él mismo ayudó a construir. Mi tía Gloria se tapó la boca con las manos. Los demás estaban pálidos. Yo sentía que me temblaban las piernas, pero me forcé a quedarme quieta. Mi madre gritó que eso era una jugada sucia, que seguramente lo habían manipulado, que el abuelo no sabía lo que hacía. El abogado, con la paciencia de alguien que ya había escuchado esas excusas 1000 veces, dijo que el abuelo había sido evaluado por 2 psiquiatras independientes al momento de firmar y que ambos certificaron su total lucidez. Mostró los documentos, sellados, firmados, legales. No había nada que impugnar. Vi cómo mi madre se desplomaba en la silla, derrotada pero aún incapaz de aceptar lo obvio. Mi hermana, con lágrimas que más parecían rabia que tristeza, dijo algo como no te lo mereces y yo la miré con una mezcla de rencor y lástima. Porque en el fondo, sí me lo merecía. Me merecía cada centavo de ese testamento, no por codicia, sino por justicia. Años enteros me los pasé escondida en la sombra de su perfección, viendo cómo me borraban de fotos, de fiestas, de recuerdos. Ahora, por fin, alguien había tenido los huevos de decir en voz alta lo que yo sabía desde que era niña, que no estaban por encima de mí, que no eran dueñas de todo, que no podían seguir borrándome como si fuera un error. Al salir del despacho, me encontré con el reflejo de mi madre en la puerta de vidrio. Estaba temblando. Me miró de reojo, como si todavía esperara que yo diera marcha atrás, que hiciera lo de siempre, callar, retroceder, quedarme al margen. Pero no. Esta vez era mi turno. Y ella lo sabía. Por eso, sin decir nada, simplemente se apartó del camino. Por primera vez en mi vida, me abrió paso. Actualización 3. Pasó poco más de una semana desde la lectura del testamento antes de que pusiera un pie dentro de la casa del lago como propietaria oficial. El papeleo había sido rápido gracias al mismo abogado que manejó la sucesión, y aunque mi madre intentó presentar una objeción urgente alegando presunta coacción emocional y manipulación de un anciano vulnerable, el juez ni siquiera le concedió audiencia preliminar. No había base legal ni emocional que sostuviera esa pataleta disfrazada de reclamo judicial, así que todo fue sellado sin más vueltas. Cuando finalmente tuve las llaves en mano y empujé la puerta principal, lo primero que sentí fue una mezcla entre vértigo y redención. Entrar ahí sabiendo que ya no estaba a la sombra de nadie fue como si alguien me quitara una losa de concreto del pecho. El abuelo me había dejado su refugio, el único lugar donde alguna vez sentí algo parecido a paz. La casa estaba intacta. Todo seguía en su lugar como si el tiempo se hubiese congelado, los cuadros con paisajes descoloridos, las botellas de licor alineadas con precisión en la vitrina del comedor. La vieja radio sobre el estante y el sillón reclinable en la esquina donde él solía dormitar después de almorzar. Me tomó varios días recorrer cada rincón, limpiar con calma, abrir las ventanas y dejar que el aire circulara con libertad por primera vez en mucho tiempo. No toqué nada demasiado personal al principio, ni siquiera entré al cuarto principal hasta que me sentí preparada. El proceso fue más emocional de lo que esperaba. Era una mezcla entre duelo, alivio y ese sabor dulce y amargo que solo te deja una victoria demasiado atrasada. Cuando terminé de instalarme, decidí que esa casa no iba a ser solo un monumento al pasado. Quería llenarla de vida, de ruido, de momentos reales, no de esas puestas en escena que mi madre montaba para las fiestas familiares donde todo era fingido. Llamé a Owen, un instructor de jet ski que había conocido en Galveston durante un viaje corto, y le pregunté si le interesaba pasar unas semanas en la casa del lago, enseñando en la zona a cambio de alojamiento. El tipo no solo aceptó, sino que llegó con una hielera llena de cervezas y una actitud tan relajada que, por primera vez en años, me vi riéndome hasta llorar mientras cocinábamos en la parrilla exterior y él me contaba anécdotas absurdas sobre sus exnovias. La casa cobró vida de nuevo, pero ahora bajo mis términos. Obviamente, no pasó mucho antes de que los buitres regresaran. Una tarde, mientras Owen estaba en el muelle arreglando una de las motos acuáticas, vi el auto de mi madre estacionarse al borde del camino de grava. Se bajó sin avisar, sin pedir permiso, como si aún tuviera derecho a caminar por esa tierra.
Llevaba un vestido de lino claro, maquillaje ligero y una expresión que mezclaba resignación y orgullo herido. Sin tocar la puerta, la abrí y me paré justo en el marco, bloqueando el paso. Me pidió hablar. No gritó, no hizo un escándalo. En vez de eso, fingió dignidad, como si viniera en calidad de diplomática y no de oportunista desesperada. Dijo que entendía que legalmente esto ya estaba definido, pero que emocionalmente sentía que el abuelo no había estado en sus cabales, que su intención no había sido humillar a su propia hija. Me preguntó si al menos podía considerar compartir la propiedad. Le respondí que no. Que esto ya no le pertenecía. Que se olvidara del pasado porque ahora, por fin, yo tenía el control. A los pocos días, llegó una citación judicial. Mi hermana, que hasta ese momento no había dicho una palabra desde la lectura del testamento, se sumó a la estupidez con una demanda propia. Alegó que el abuelo la había prometido de palabra que ella se quedaría con el terreno donde pensaba construir su centro de retiros espirituales. Quise reírme cuando leí eso, pero la rabia fue más fuerte. ¿En serio creían que iban a torcer la ley con promesas de almohada? Afortunadamente, el abogado ya lo había previsto y tenía una montaña de documentación legal, grabaciones, cartas y evaluaciones médicas que desarmaban cualquier intento de impugnación. Ambos intentos fueron desestimados casi al instante. Sin mérito. Sin posibilidad de apelación. Puro show para no asumir la derrota. Después de eso, se vino la parte más satisfactoria. Fui directamente a la oficina de registros y cambié todos los datos de propiedad, mi nombre, mi dirección, incluso solicité nuevos letreros para colocar a la entrada del terreno. Instalé cámaras de seguridad con visión nocturna, reforcé la puerta principal con una cerradura digital y borré el viejo código que mi madre solía usar cuando entraba sin avisar. Pero lo más importante fue cuando volví a entrar a la sala, saqué todas las fotos familiares, las reales y las mal editadas, y las metí en una caja que sellé con cinta negra. Esa caja la guardé en el cuarto de herramientas, donde están las cosas que no sirven pero a veces uno guarda por lástima. Que se pudran ahí, como el recuerdo de lo que fingieron ser. Una semana más tarde, recibí un correo electrónico de mi tía Gloria con un video adjunto. Era una grabación de la cámara de seguridad de su casa. En el video se veía a mi madre y a mi hermana en su cocina, revisando papeles, llorando, gritando cosas como esto no puede estar pasando y ella no puede quedárselo todo. Lo que más me impactó no fue la desesperación, sino el hecho de que mencionaban mi nombre con una mezcla de odio y miedo, como si ahora yo fuera la amenaza, como si hubieran descubierto que ya no podían aplastarme como antes. Era la primera vez que me llamaban por mi nombre completo en años. No ella, no la otra, no esa niña. Me reconocían, al fin, pero no por cariño. Por miedo. Actualización 4. Pasaron unas cuantas semanas en una calma tensa, de esas que uno sabe que no duran porque están sostenidas por el silencio artificial de alguien que se está tragando el orgullo con tal de no quedar más en ridículo. Y así fue. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba en la terraza de la casa con el sol cayendo de lleno sobre el lago, recibí un mensaje de texto con el nombre de mi madre en la pantalla. Ni siquiera su número estaba guardado, pero reconocí el tono antes de abrirlo. Era escueto, formal, casi corporativo, podríamos hablar. Creo que ya fue suficiente. Me tomó un par de minutos procesarlo, porque no esperaba ni una disculpa ni un intento de reconciliación. No venía por redención. Venía por necesidad. No le respondí enseguida. Lo pensé durante todo el día, sopesando la satisfacción de ignorarla frente al placer más elaborado de ponerle condiciones. Y al final, ganó lo segundo. Le contesté con una propuesta que sabía que iba a partirle el alma. Le dije que podíamos hablar, claro, pero que antes debía firmar un documento en el que admitiera por escrito, de manera clara y sin ambigüedades, que me había excluido de la familia deliberadamente, que había fomentado un ambiente abusivo durante años y que sus acciones me habían causado un daño emocional severo. Además, como símbolo de reparación, porque no todo en la vida es firmar papeles bonitos, le exigí una donación directa y comprobable de $20,000 a una organización local que ayudara a jóvenes sin hogar. Una que, por cierto,
había sido fundada por una chica que también escapó de una familia parecida a la mía. El mensaje le debió caer como un balde de agua hirviendo porque no respondió por 3 días. Cuando finalmente lo hizo, su tono había cambiado. Esto es un chantaje emocional. No me voy a prestar para tu circo, fue lo que escribió. Y yo, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, le respondí que era libre de no prestarse para nada. Que podía seguir haciendo el ridículo en tribunales vacíos, que podía seguir visitando oficinas de abogados que no la iban a tomar en serio, o que podía firmar y pasar la página con un mínimo de dignidad. Le di 72 horas. No por presión legal, sino porque sabía que el tiempo la iba a acorralar más que cualquier amenaza. Y así fue. No pasaron ni 2 días cuando llegó a la casa con un sobre de Manila. Tocó la puerta sin la arrogancia de antes, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos ocultos tras unos lentes de sol oscuros que no ocultaban el temblor en sus labios. Me entregó el sobre sin decir una palabra, como quien entrega su rendición en silencio. Dentro estaba el documento, impreso y firmado. No tenía adornos ni vueltas, era crudo, directo, casi brutal. Confesaba todo. Admitía que me había marginado, que había destruido fotos a propósito, que me había hecho sentir como una intrusa desde la infancia. Y al final, en letra pequeña pero nítida, venía el recibo de transferencia a la organización que le indiqué. Ni siquiera me miró cuando me lo entregó. Se dio media vuelta, se metió en su auto y se largó sin decir nada más. Podría decir que me sentí triunfante en ese momento, que me invadió una sensación de justicia absoluta, pero la verdad es que fue una mezcla rara. Me sentí poderosa, sí, pero también sucia, como si hubiera tenido que arrastrarme por el mismo lodo que ellas para conseguir lo que merecía. Aún así, sabía que era necesario. Porque esa mujer jamás iba a entender lo que me hizo si no se lo ponía por escrito, si no le dejaba claro, punto por punto. Como había destrozado a su propia hija por el simple hecho de no calzar con su molde de perfección podrida. Y no se detuvo ahí. Mi hermana, al enterarse, me llamó furiosa. Dijo que había humillado a nuestra madre, que era una mujer mayor y que no merecía ese trato. Le pregunté si le parecía justo lo que nos hizo durante años. Me dijo que eso ya era pasado, que ella tampoco estuvo de acuerdo con todo. Le respondí que el silencio también es cómplice, y que si tanto le molestaba ver a su madre expuesta, entonces que hubiera hecho algo en su momento, que la hubiera frenado, que hubiera dicho esto está mal. Pero no, se dedicó a seguirla, a imitarla, a beneficiarse de ese sistema familiar de mierda donde yo era la nota discordante que había que silenciar. Le colgué antes de que siguiera lloriqueando. No porque me doliera, ya no, sino porque honestamente me aburría. Después de eso, el ambiente cambió. Sentía que, por primera vez, la historia tenía mi nombre escrito con letras grandes. Empecé a reconstruir la casa de adentro hacia afuera. Pinté las paredes, reemplacé muebles viejos, instalé una chimenea nueva. Incluso puse enmarcada, en la sala principal, una copia del testamento, justo al lado de una carta que el abuelo me escribió cuando cumplí 17 y que encontré entre sus cosas. En esa carta decía que siempre supo lo que me hacían, pero que había esperado hasta que tuviera fuerza para levantarme por mí misma. Que él no quería robarme la oportunidad de pelear mi lugar, sino asegurarse de que cuando lo hiciera, tuviera con qué sostenerlo. Y vaya que lo entendí. No me lo regaló. Me lo devolvió. Me devolvió lo que me habían arrebatado. Y lo más irónico de todo es que después de firmar, mi madre empezó a llamarme cada semana. Al principio, con excusas estúpidas, que si se le cayó el internet y no sabía qué hacer, que si no entendía cómo funcionaban los seguros, que si la abogada no le explicaba bien. Luego, las llamadas se volvieron más personales. Preguntaba si estaba comiendo bien, si me sentía sola, si necesitaba algo. Yo escuchaba en silencio, sin decir nada más que monosílabos. No porque me interesara la conversación, sino porque me divertía ver cómo intentaba reconstruir un puente que ella misma voló en 1000 pedazos. No le colgaba. La dejaba hablar. Cada llamada era un recordatorio de que ahora el poder estaba del otro lado. Del mío. Actualización final.
Pasaron 3 años desde esa última llamada en la que mi madre, con una voz cada vez más apagada, me preguntó si planeaba ir a visitarla en su cumpleaños. Recuerdo que estaba lloviendo esa noche. La señal se entrecortaba porque una tormenta fuerte azotaba los márgenes del lago, y aún así, el silencio que se formó cuando le respondí con un no tengo nada que celebrar fue mucho más ruidoso que cualquier trueno. Después de eso, dejó de llamar. No supe más de ella, ni de mi hermana, ni de nadie de esa parte de mi historia. Durante un tiempo, asumí que esa distancia era permanente, y la verdad es que me bastaba. Pero lo que no sabía era que el cierre real, el final definitivo de esa cadena de abandono y resentimiento, llegaría de la forma más extraña y simbólicamente perfecta, con otra muerte. La noticia me la dio de nuevo la tía Gloria, esa mujer que se convirtió en algo así como la única cuerda floja entre mi infancia destrozada y la adultez que me construí a punta de empujones. Me llamó una tarde y me dijo que mi madre había fallecido de forma repentina. No hubo enfermedad larga ni hospitalizaciones dramáticas. Un paro cardíaco mientras dormía. Sin avisos. Sin reconciliaciones forzadas. Me dijo también que la familia había organizado un pequeño velorio en una capilla alquilada de mala gana y que, aunque sabían que yo probablemente no iría, debía estar enterada. Escuché todo sin interrumpir, sin emitir juicio, sin decirle ni sí ni no. Me limité a agradecer la llamada y colgué. No lloré. No por indiferencia, sino porque todo lo que podía llorarse ya lo había hecho durante años de adolescencia, noches rotas, habitaciones en silencio y cumpleaños pasados sin un solo abrazo. Lo que sentí fue más bien una especie de cierre. Como si por fin se hubiera apagado esa vela que llevaba años consumiéndose en una esquina de mi mente, recordándome que aún había alguien allá afuera que se negaba a admitir lo que hizo. El funeral fue días después. No fui. No mandé flores. No escribí ninguna nota. Pero me aseguré de que alguien más estuviera ahí en mi lugar. Le pagué a un fotógrafo local para que documentara la ceremonia, sin decirle quién era yo. Le pedí que tomara fotos de los asistentes, de la decoración, del altar. Quería ver qué versión de la historia contaban sin mí. Cuando recibí las imágenes, confirmé lo que ya intuía. Usaron todas esas fotos manipuladas en las que mi cara había sido pegada torpemente años atrás. Colocaron retratos familiares donde yo aparecía con una sonrisa congelada, como si hubiera sido parte de esa historia desde siempre. Una de las fotos que colgaron en el atril principal era justamente una en la que mi madre me había recortado cuando era niña, pero esta vez estaba restaurada digitalmente. Mi rostro estaba ahí, completo, impreso con tinta cara sobre papel satinado. La ironía era insoportable. Pasé toda mi infancia siendo borrada de las imágenes, y ahora que ya no estaba, pretendían reconstruirme en ellas. No por amor. Por apariencia. Para que nadie pudiera decir que había una hija desaparecida. Para que todo luciera limpio, parejo, sin huecos. Y lo más perturbador de todo fue ver que sobre el ataúd, junto a una Biblia abierta y un crucifijo que nunca vi en casa cuando era niña, habían puesto una nota firmada a mano por mi hermana que decía: Te extrañaremos siempre, mamá. Gracias por tu fuerza, tu elegancia y por enseñarnos que la familia lo es todo. Leí esa frase 3 veces antes de cerrar la laptop. No sentí rabia, tampoco lástima. Lo que sentí fue asco. No por lo que habían escrito, sino por la hipocresía de fingir que todo había estado bien, que mi madre había sido alguna vez un ejemplo de ternura o guía. Esa carta era para ellos, no para ella. Era un intento desesperado de construir una narrativa cómoda donde yo simplemente no encajaba. Poco después, me llegó un sobrecertificado con el acta de defunción, un inventario de sus pertenencias y un mensaje protocolar del abogado de la familia informándome que no había testamento. Mi madre había muerto intestada. Y como yo era su única hija legalmente reconocida en el registro del condado, porque mi hermana, por muy dorada que fuera para ella, había sido adoptada por su segundo esposo años atrás, todo me correspondía a mí. Desde su modesta casa en Richardson hasta su seguro de vida, pasando por una ridícula colección de joyas que en su mayoría eran baratijas vendidas como oro verdadero. Me ofrecieron enviarlo todo. Les respondí que lo donaran o lo quemaran,
que no me interesaba ni una sola prenda ni un solo centavo. Lo único que pedí fue que me enviaran su viejo diario, si es que existía. Quería saber si alguna vez escribió algo sobre mí. Un párrafo. Una línea. Algo. El diario llegó un mes después. Era una libreta de cuero con hojas arrugadas, llena de anotaciones dispersas, la mayoría centradas en eventos sociales, tareas del hogar, fechas importantes. Pero en una de las últimas páginas encontré algo. No era largo. Era apenas una reflexión escrita con su caligrafía torpe. A veces me pregunto si fui demasiado dura con ella. Si me vi reflejada en lo que más temía y por eso la rechacé. No supe cómo quererla. Y cuando quise intentarlo, ya era tarde. Sé que no me va a perdonar. Y sé que lo merece. Cerré el diario sin saber si eso era lo más cercano a una disculpa o simplemente un intento de desahogo para sí misma. No importaba. El perdón no era lo que buscaba. Lo que buscaba era justicia, verdad, y la oportunidad de vivir una vida donde nadie más decidiera quién soy o si merezco estar en una puta foto familiar. Hoy vivo tranquila, lejos de Texas, en una pequeña casa en Oregón que reformé con mis propias manos. Trabajo como diseñadora independiente, con clientes que no saben ni me preguntan por mi pasado. Tengo una terraza llena de plantas, un gato que recogí en un refugio, y una estantería donde guardo solo lo que vale la pena conservar. La carta del abuelo. El diario. El testamento. Y un solo retrato mío, enmarcado, donde salgo sonriendo junto al lago, sin nadie más al lado. Porque esa, finalmente, es la única historia que me pertenece por completo.